conflicto entre dos reinos tiene más o menos como 60 o 67 páginas. ¿Qué quiere decirle con esto? Con 59, 60, que vamos a estar todo un año aquí hablando de lo que es la fe. Y ahora sí usted va a tener argumentos de decirle a la gente lo que es fe. ¿Ok? El estudio, si usted lo quiere poner un nombre, se llama La fe que vence al mundo. Puede ponerle como la clase, La fe que vence al mundo. O si no, la puede titular también abajito, para cualquier sea el tema que la pueda identificar, La fe, un estilo de vida. Porque tenemos la fe que vence al mundo, podemos hablar de ese tema, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la fe, un estilo de vida, reconociendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Mientras usted escribe, escúcheme. ¿Y dónde va a estar basado? ¿Dónde va a estar basado este estudio? Recuerdan que siempre tenemos un texto base, ¿verdad? Para escatología, tuvimos Primera Tesalonicenses. Para conflicto entre dos reinos, que tuvimos Efesios, donde era la lucha. Y ahora vamos a ver en el estudio de la fe cuál es nuestro texto base, que se encuentra en Hebreos 11:1. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese, no dice de lo que no existía. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de lo que no existía. Hebreos 11 del 1 al 3 fue lo que leí. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escúcheme un momentito antes de comenzar la clase. ¿Por qué el tema de la fe? ¿Por qué hablar de fe? Pues resulta que hemos tenido años en la iglesia, y por ende muchos hermanos en sus diferentes iglesias. Y lamentablemente, pues, hubo un tiempo donde no supimos o no sabíamos qué era fe. Porque nomás fe, decíamos, bueno, fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción, y el mismo texto que yo acabo de citar, y era lo que podíamos explicar. Fe es creer en Dios, pero resulta que en la iglesia se mezcló lo que era fe y lo que era, escucha esta palabra, presunción. Esta palabra la debe de anotar usted, porque ya vamos a estar viendo esto. Una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. La fe, por ende, es lo que vamos a estudiar y es lo que se necesita, para vivir como cristianos. Dígame, ¿un cristiano sin fe puede vivir? ¿O es cristiano? Al menos que sea un cristiano carnal. Mire, ¿cómo se entrelaza y qué bello es el Espíritu Santo al guiarnos con esto? Porque ya vimos en primera instancia el fruto del Espíritu. Y si estamos hablando de fruto del Espíritu, es porque estoy viviendo una vida espiritual. Y si yo no estoy viviendo el fruto del Espíritu, en vez de vivir una vida espiritual, estoy viviendo una vida ¿qué?
carnal. Vamos entendiéndonos. Pues resulta que entre el fruto del Espíritu, ahí se encuentra la palabra fe. Resulta que si un cristiano no vive en fe, está en contra de los principios de Dios. Y al estar en contra de los principios de Dios, no está agradando a Dios. Y al no estar agradando a Dios, pues es imposible de que Dios lo escuche. Porque el sistema, la herramienta que usamos para poder comunicarnos, no tanto comunicarnos, porque la oración es para comunicarnos, pero la herramienta que usamos para saber que hay un Dios es por medio de la fe, porque no lo vemos. Nosotros usamos la fe y por medio de la fe vemos a Cristo, por medio de la fe creemos que hay un Dios, por medio de la fe sabemos que hay sanidades, oiga. Pero resulta que esa fe que nosotros decimos tener, pues no la vemos activa. Hubo un día en que se activó en cuestión a fe para salvación y ya somos salvos, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué de la otra fe, que es la fe como fruto? Que se supone que nosotros como buenos cristianos debemos de manifestar la fe, ¿en qué área? ¿En fruto o en el don? En el fruto, porque al decir que estoy viviendo una vida en el fruto, es decir que estoy caminando bien, es el carácter del Espíritu. Pero si el Espíritu necesita activar en mí el don de fe, es porque yo me falta fe. Me falta fe. No tengo la fe desarrollada de tal manera que el Espíritu viene ¿a qué? A auxiliarme y decirme, ¿sabes qué? Tú no tienes fe, te voy a auxiliar con el don. Ya, eso me gusta, que me vayan siguiendo y que vayan contestando conmigo. ¿Por qué? Porque eso es señal de que están aprendiendo. Y ya, como dicen por ahí, que no le digan que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Ya usted ya sabe identificar la fe como fruto, la fe como don, y la fe como doctrina, y la fe para salvación. Se fija la hermosura de lo que es la fe. Entonces, escúcheme lo que voy a decir. La fe es vital para la vida del creyente. Solamente por la fe en Dios y en su palabra, un creyente puede sostenerse ante las circunstancias adversas de la vida. Solamente por la fe. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida, que fue lo que le dije. ¿Cómo la clase se llama? La fe, un estilo de vida, o la fe que vence al mundo. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida o una forma de vivir, en otras palabras. Hebreos 12:1 y Habacuc 2:4 dicen: el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el creyente permanecerá y se mantendrá firme a través de la fe. Hermanos, pero ¿por qué nosotros no pudimos ver la gloria de Dios en sanidades? ¿Sabía usted que hay gente que ha muerto diciendo que tenía fe y nunca fue sanado y murieron así? Entonces, hermano Leo, el Dios que tiene usted y que está diciendo que todo aquel que en él cree, pues va a recibir, puesto que eso dice la palabra del Señor, y que cuando dos se ponen de acuerdo en su nombre, hablando de creerle, de fe, de ponerse de acuerdo, o sea, y no le contesta, el Dios de usted es muy mentiroso. Pues resulta, como les dije ahorita, que una cosa es la fe y otra cosa es la presunción. La presunción es creer que creemos, pero en realidad no hay una confianza depositada en nuestro Dios. Hay gente que dice que cree en Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Y se hallan en adversidades, en tribulaciones,
Y antes de correr con Dios, o antes de arrodillarse e ir y clamar a Dios, van y piden ayuda a terceros, a segundas, terceras personas. Dice por ahí un dicho vulgar: miran la tormenta y no se arrodillan. O sea, que aunque ven la situación que es difícil, saben, no voy a decir saben, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Que aunque veamos la situación difícil, que aunque veamos, sabemos que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios grande y omnipotente, omnipresente, y por si fuera poco, omnisciente, que lo sabe todo, aún mis problemas. Que dicho sea de paso, la palabra del Señor dice que antes de que tú vengas a pedirme, pero antes de que tú vengas ¿a qué? ¿A qué? Pedirme. A pedirme. Y pedir implica hablar con Dios. Entonces, si dice la Biblia, antes de que tú vengas a pedirme o de que tú me pidas, yo ya sé, pero implica una comunión, una relación. ¿Qué es lo que hace el cristiano hoy en día? Antes de ir para allá, problemas económicos, de enfermedades, problemas de tribulaciones con los hijos, pleitos entre familias, etcétera, etcétera, ¿a dónde acudimos? Ay, fíjate, hermanito, fíjate, a veces hasta idolatramos al pastor. No está mal que uno pida dirección y consejería al pastor, pero a veces vemos a los pastores, a los líderes, etcétera, etcétera, como un modelo, él, porque él tiene digamos, la línea directa con Dios. Entonces, yo ya no creo en Dios, sino que lo hago a un lado y estoy usando el teléfono celular de mi pastor, porque al pastor sí lo escucha. ¿Creen ustedes que eso es fe? No. Gente que dice, ay, yo aquí, yo creo en Dios, yo voy a ser sano. Gente que estuvo enferma de lupus, de sida, de cáncer, de leucemia, que por A o por B solamente decían que creían, y ahí murieron, y nunca vieron el poder de Dios manifestado en ellos, simple y sencillamente porque se agarraron de presunción. Creían que creían, ¿ok? Sigo. Solamente por la fe es que se pueden alcanzar las metas que se nos han encomendado como cristianos. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta u objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Fíjese, Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera, para alcanzar una meta u objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es la de mayor vitalidad. O sea que Cristo, cuando se fue, no dejó una iglesia inerme, que quiere decir sin armas, inerme, sino que la dejó armada. Ok, la dejó con armas. Y fíjense qué bonito que ya estudiamos la armadura del creyente, ¿verdad? Que estudiamos la coraza de justicia, estudiamos el calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, ¿qué más? El casco, Las sandalias. la fe, ahí va a entrar, escuche. Ya que de ella dependen todas las demás, reitero, entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es la de mayor vitalidad, ya que de ella dependen todas las demás. Y esto lo podemos entender tomando en cuenta el término sobre todo, que aparece en Efesios 6:16, donde se indica gramaticalmente que las otras armas dependen de la fe. Escuche y aprenda eso para que lo explique y lo enseñe. Cuando le digan, ay, hermana, yo no quiero aplicar la fe en mi armadura como cristiano. Yo estoy bien así. ¿Cómo? Con la justicia de Dios.
¿De qué otra manera? Con las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. No. La palabra sobre todo, gramaticalmente está diciendo, sin esta no hay otra. Sin esta no puedes vivir. Es esta la que te va a mantener, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como un cristiano, vuelvo y repito, puede caminar en las cosas del Señor sin fe. No se puede. La fe, según Juan, 1 de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas del diablo y ante el mundo. Para si usted quiere escuchar o leer o mirar, ya ve que hasta la Biblia ahora es escuchada. 1 de Juan 5, lea todo el capítulo. Habla que la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques. Una de las cosas que debemos preguntarnos es ¿cómo un creyente puede vivir en fe si no tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe? ¿Cómo un creyente puede? Una de las cosas que debemos preguntarnos es ¿cómo un creyente puede vivir en fe si no tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe? Ahora resulta que la fe es un sistema. No es dos letras. La F y la E. Fe. ¿Qué significa, hermano? Creer en Dios. Ahora resulta que todo este montón de páginas que están aquí, resulta que vamos a empezar a desglosar todo lo que es el sistema de la fe. Y que, dicho sea de paso, ahora que usted, primeramente Dios, y nos permita emprender esta carrera y terminarla en esta clase hablando de fe, ahora es cuando usted, cuando vengan los ataques, las acechanzas, es cuando va a decir, ahora sí tengo de dónde agarrarme. Ahora no solamente Jehová es mi pastor y nada me faltará, me persigno y ya, Señor, ayúdame. Ahora ya no va a ser, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente, y viene la tormenta y Señor, hasta ahí llega nuestra fe. ¿Sabía usted que hay cristianos que solamente la fe les llega hasta el que habita el abrigo del Altísimo y hasta Jehová es mi pastor y nada me faltará? Hasta allí. 2 pasos. 2 pasos. Cuando empecemos a desarrollar lo que es fe, usted va a ver cómo el sistema se empieza a desarrollar por aquí, por acá, adversidades, conflictos, vida económica, matrimonial, con los hijos. Usted va a tener un sistema para saber de dónde poder agarrar la palabra. Que dicha palabra va a ser una palabra que va a ser un rema de Dios. ¿Qué es eso? Ya vimos la palabra como el logo de Dios, o logión, la palabra escrita. ¿Se recuerdan? Y también tuvimos la palabra el oráculo. El oráculo era la palabra ¿qué? Hablada. Que esa palabra hablada fue la que Dios, Jehová, le dio ¿a quién? A Moisés, hablada. Los 10 mandamientos. Y tenemos la palabra rema. Que dicho sea de paso, usted un día estaba en un culto tranquila, orando, adorando, y de repente el pastor empezó a predicar, el ministro de alabanza dijo una palabra en el nombre de Jesús, y usted dijo, esta es mi palabra, y la sintió como fuego en su corazón, que comenzó a llorar y que usted veía delante de usted, atrás, a todos lados. Pero ¿qué me está pasando a mí? Yo siento esta palabra como un fuego que me está quemando. Como dice el cántico, Espíritu Santo que me está llenando. Es la palabra rema que Dios sabe cuando usted entra por sus atrios y antes de que usted entre por esas puertas de la iglesia, Dios sabe que viene afligido. Dios sabe que usted tiene un problema. Dios sabe que usted está en una situación que si Dios no lo saca, se ahoga. O que si no la avienta el salvavidas, se ahoga. Entiéndase, ahogarse, usted comete una locura, hace algo que no está bien delante de Dios. Entonces Dios usa, hoy es el tiempo en que el rema de Dios llega a tu vida. Usted llega afligido, comienza a llorar, abatido. El predicador, el ministro, el cantante, ¡pum!, avienta una palabra, ¡pum!, la toma en el espíritu.
y usted entró abatido, pero cuando sale, usted se cree más que el pastor. Usted sale hasta con una aureola aquí. ¡Aleluya! ¿Cuántos están en victoria? Porque hay una palabra que Dios se la dio y le dijo: hijo mío, esta es la palabra, agárrate, porque de aquí yo te voy a sostener, te voy a mantener seguro. Esta es la palabra que te va a mantener en la prueba. Y usted la toma, usted la toma. Y vuelve a presentarse ese problema, pero usted dice: no. Esta palabra es la que me va a sostener. Usa la espada y empieza a darle a ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué la preocupación de dar esta clase? Yo le platicaba a mi esposa y estábamos comiendo juntitos. Porque sí sabemos comer, ¿verdad, mi amor? Juntitos ahí tranquilos, hablando, y yo le dije: mi vida, mi amor, mi cielo, cuánto te amo. Le digo: te voy a decir una cosa, hay mucha gente que no va a cumplir el plan o el propósito de Dios en las iglesias. Estamos platicando de ese tipo de temas. Y le dije: mi amor, va a haber mucha gente que no va a cumplir el plan del Señor en sus vidas. Simple y sencillamente, discúlpeme el término vulgar, por haraganes, por flojos, por la ignorancia de que no se le predicó el evangelio del Señor, porque se le predicaron chistes, cuentos, historietas, un montón de cosas que sacaban los líderes o pastores, un montón de cosas, menos la palabra, que es la que edifica y transforma el alma, transforma el carácter, menos eso. Mucha gente no va a cumplir el propósito de Dios. Y le dije: amada esposa, si Dios se dejara llevar por los sentimientos, tuviéramos un Dios frustrado, le digo. Se me queda viendo. Un Dios frustrado. Te digo por qué. Ella comiendo muy rico. Comiendo rico. Le digo: porque si Dios se dejara llevar por los sentimientos, viera que muchos de sus hijos no están haciendo nada y están frustrando el plan de Dios para su vida. Escuche. Pero no por el hecho de que usted no haga la voluntad de Dios, Dios se va a quedar sin cumplir su plan. Si usted no quiere trabajar para Dios, Dios va a escoger a otro. Dios va a cumplir su plan porque está escrito, y lo que está escrito se cumple. ¿Por qué? Se cumple. ¿Eso es así? Si fuese así, ok. Elías terminó su carrera, pero pasó el manto. El que sigue, Eliseo. Y así hasta nosotros como ministros de Dios aquí estamos. Se nos va entregando la batuta. Usted como padre, como madre de familia, no crea que no le toca esta batuta de seguir el plan, de seguir predicando. Ustedes también son ministros de Dios, son responsables de poder guiar, enseñar y de enseñarle a los hijos a vivir en fe. En fe. Entonces, si uno no vive en fe, estamos en contra de la naturaleza de Dios. ¿Sed santos? Porque yo soy santo. Su carácter, su naturaleza. El mismo Señor nos imparte fe. El mismo Señor es un Dios de poder. El mismo Señor Jesucristo por fe hizo las cosas. Obedeció al Padre. Cuanto más nosotros, que somos los seres humanos, hijos de Dios, que nosotros también tenemos que... Es como esto. Es como copiar lo que papá hace. ¿Qué papá no se pone alegre cuando sigue los modales? Estoy hablando de un papá ejemplar, cristiano. ¿Qué papá no quiere que el hijo sea trabajador, respetuoso, que vaya siguiendo? Ok, digamos, ok, yo tengo en claro que soy respetuoso, yo tengo en claro que soy trabajador, yo tengo en claro que amo a mi esposa, que soy responsable, y que mi hijo de la noche a la mañana me salga pandillero, que me salga que use droga, o sea, va en contra del carácter que el papá un día le enseñó. Cuanto más nosotros, ¿verdad?
El Señor quiere que manifestemos o que pongamos en práctica la fe, hermano. Y vamos a ir desarrollando muchísimo acerca de la fe, de tal manera que usted aquí en adelante no va a poner las manos, sino va a decir: en el nombre de Jesús recibe sanidad. Y es que, no voy a decir tenemos, es que, hermano, debemos de ver la gloria de Dios. El Dios nuestro es un Dios vivo. Y vamos a decirle ya basta al creer que creíamos. Muchas de las veces Dios no nos honra con esa presencia, ese poder tangible. ¿Por qué? Porque parece que, sí creo, pero no estamos creyendo. Dios quiere que en realidad sea un creer. Escuchen. Una de las cosas que debemos preguntarnos es: ¿cómo un creyente puede vivir sin fe si no tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe? La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un creyente vivir en fe si no tiene conocimiento de ella? Hay un principio que está establecido en la palabra que dice: no podemos aplicar lo que conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Voy a decirlo otra vez, escuchen, para que lo entienda, a ver si hace sentido en su mente, en su intelecto. No podemos aplicar, lo que no conocemos. ¿Verdad que es obvio que no podemos aplicar lo que no conocemos? ¿Cómo yo le voy a decir: hermano Dari, a ver, aplique en su vida todo el sistema de la fe? Hermano, pero yo nomás de fe, digamos que él diga así, un ejemplo. Hermano, yo solamente sé que pues, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible. No sé un sistema, no sabía ni que la fe era un sistema. Entonces no lo puede aplicar. Vamos a seguir. No podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. No. Yo conozco a fulano de tal. ¿Y a dónde está? No, quién sabe, nunca lo he visto. ¿Cómo? No podemos conocer lo que no tenemos. Entonces resulta que el estudio hace sentido de que tenemos que conocer para poder aplicar. Pero sabe que no está el asunto en conocer bibliotecas humanas, sino en el aplicarlo. El poder de la verdad de la Biblia no está en conocerlo, ni en tenerlo, sino en el aplicarlo después que lo conocí y después que lo tuve. ¿Se entiende? Amén. Amén. Vamos a tenerlo. Vamos a aplicarlo. Pablo dijo, que es lo que le acabo de explicar, pero en palabras diferentes. Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13, 9. La pregunta es: ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es: porque en parte conocemos. Ajá. Jesús dijo: lo que sabemos, hablamos, y lo que vemos, testificamos. ¿Se fija que hace sentido? Entonces, 1 Corintios 13, 9. Juan 3, 11. Lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3, 11. La pregunta es: ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es: porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Está un poquito medio para agarrarle, pero poco a poquito y lo van a ir. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo. El primero fue destruido. Ya el segundo, en Isaías 5:3, dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas dice que fue destruido, Isaías dice que fue cautivo. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. ¿Se fijan? La verdad trae todo lo contrario. La verdad, ¿qué es la verdad?
La palabra de Dios trae todo lo contrario, que es, denme un segundito. Jesús dijo, conoceréis la verdad